Me llamo Valeria Cruz y durante años aprendí a guardar silencio. No porque no tuviera voz, sino porque a veces el silencio es la única forma de seguir respirando. Hoy, con los documentos filtrándose, los nombres reapareciendo en titulares y esa sensación colectiva de que algo se va a caer, entiendo que mi historia ya no me pertenece solo a mí. Todo empezó cuando tenía 22 años y vivía entre Tulum y Miami, haciendo trabajos ocasionales como traductora y asistente de eventos privados. Mi vida era sencilla, aunque por fuera pareciera glamorosa. Vestidos ligeros, sandalias planas, pulseras de conchas, el pelo largo siempre oliendo a sal. Me gustaba sentir el sol en la piel, ese calor latino que te vuelve lenta y despierta al mismo tiempo. No era rica. Solo estaba disponible. Y eso, entendí después, era parte del problema. La invitación llegó como llegan las cosas peligrosas, sin ruido. Un correo elegante, un contacto bien conectado, la promesa de un viaje corto a una isla privada para ayudar con la logística de una reunión filantrópica. Todo muy legal, muy pulcro. Me hablaron de donantes, de gente importante, de confidencialidad. Yo pensé en el dinero, en la experiencia, en la oportunidad. Pensé poco en mí. El avión privado aterrizó en una pista corta, rodeada de verde y mar. Recuerdo perfectamente el primer paso fuera, el aire espeso, casi dulce, y ese silencio raro que no existe en el Caribe normal. La isla era hermosa de una forma inquietante, demasiado ordenada, demasiado aislada. Más tarde supe su nombre real, Little St. James. En ese momento, para mí, era solo la isla. Nos recibieron con sonrisas medidas. Me asignaron una habitación blanca, minimalista, con sábanas frescas y un balcón que daba al mar. Me cambié, un vestido corto de lino beige, sin mangas y unas alpargatas claras. Nada provocativo, pero lo suficiente como para sentirme consciente de cada mirada. Ahí empezó esa sensación extraña, ese pequeño nudo en el estómago que intentas ignorar diciéndote que es solo nervios. Los primeros días fueron confusos. Caminatas largas, silencios incómodos, reuniones donde yo servía café sin escuchar realmente de qué hablaban. Todo era elegante, educado y tenso. Había reglas no dichas, horarios que cambiaban, puertas que no debía cruzar, sonrisas que no llegaban a los ojos. Mi cuerpo empezó a reaccionar antes que mi mente. Dormía mal. Me despertaba con el sonido del mar como si fuera una advertencia. A veces sentía una presencia detrás de mí, incluso cuando estaba sola. Usaba vestidos suaves, sandalias bajas, el cabello suelto, como si mantenerme natural me hiciera invisible, pero no funcionaba así. Una noche, durante una cena larga, uno de los hombres me miró demasiado tiempo. No hizo nada, no dijo nada. Y sin embargo, sentí la piel arder bajo la tela del vestido. Fue una mezcla incómoda de miedo y conciencia corporal, esa sensación que no puedo describir sin que se malinterprete. No era deseo, era vulnerabilidad, pura, cruda. Yo era mayor de edad, eso siempre lo repito. Pero la edad no te protege cuando el poder está tan desbalanceado. No voy a contar aquí todo lo que pasó. No porque no pueda, sino porque todavía hay cosas que se dicen mejor con documentos que con recuerdos. Lo que sí puedo decir es que salí de esa isla diferente, más callada, más alerta, con una cicatriz invisible que nadie ve, pero que pesa. Cuando hoy veo las noticias, los archivos, las caras conocidas negándolo todo, siento el mismo olor a sal en la nariz, el mismo silencio espeso, y entiendo que esta historia apenas está empezando a contarse de verdad, porque alguien en esa isla me dijo una frase que nunca olvidé. Aquí nadie escucha a las chicas, pero todo queda registrado. Y ahora, los registros están hablando. Después de la tercera noche, entendí que en la isla el tiempo no funcionaba como en el mundo real. No había relojes visibles y el sol parecía salir y ponerse solo cuando a alguien le convenía. Yo despertaba temprano, siempre con la misma sensación, el cuerpo cansado aunque no hubiera hecho nada físicamente agotador. Era un cansancio más profundo, como si cada músculo estuviera en guardia incluso dormida.
Ese día me puse un vestido azul claro, de algodón fino, que se ajustaba suavemente a la cintura y se movía con el viento marino. No llevaba sostén, no por provocación, sino porque el calor era insoportable y necesitaba sentir algo de libertad, aunque fuera mínima. Sandalias de cuero suave, un collar sencillo de concha. Me miré al espejo y pensé, parezco tranquila, pero por dentro algo ya se había roto. Me asignaron acompañar a un invitado nuevo. Nadie me dijo su nombre completo. En la isla los nombres parecían perder importancia, lo que importaba era quién obedecía a quién. Caminamos por senderos de piedra blanca, rodeados de palmeras perfectamente alineadas. Él hablaba de negocios, de vuelos privados, de gente influyente. Yo asentía, sonreía cuando correspondía. Sabía hacerlo bien, demasiado bien. Había momentos incómodos, silencios largos, miradas que bajaban un segundo más de lo normal. No hubo contacto explícito, pero sí cercanía forzada. Sentarse demasiado cerca, inclinarse para hablar cuando no era necesario, rozar el brazo por accidente. Es difícil explicar esto sin que alguien diga no es para tanto. Pero cuando tu cuerpo se tensa antes de que tu mente entienda por qué, es porque algo no está bien. Por la tarde, una mujer mayor, elegante, fría, perfectamente maquillada incluso bajo el sol, me llevó aparte. Su tono era amable, pero sus palabras estaban calculadas. Aquí es importante ser flexible, Valeria. Todos estamos aquí para ayudar, dijo, mirándome como si yo fuera un objeto delicado que podía romperse si no se manejaba con cuidado. Esa noche hubo una reunión en la casa principal. Luces cálidas, música suave, copas de cristal. Yo llevaba un vestido blanco más corto, con la espalda parcialmente descubierta. Lo recuerdo con demasiada claridad, la tela fresca contra la piel, el contraste entre la elegancia del lugar y la incomodidad que me recorría la espalda. Sentía cada paso, cada respiración. En un momento me quedé sola, en un pasillo largo. Escuché risas apagadas detrás de una puerta cerrada. Voces masculinas, una femenina, muy baja. No vi nada, no entré. Pero el sonido se me quedó grabado, como una marca invisible. Esa fue la noche en que entendí que no estaba allí por mis habilidades, ni por mi profesionalismo, ni por mi idioma. Estaba allí porque alguien había decidido que podía estarlo. Y eso era suficiente. Cuando volví a mi habitación, me senté en la cama sin quitarme el vestido. Las manos me temblaban. No lloré. No aún. Me acerqué al balcón y miré el mar oscuro. La isla parecía dormir, pero yo sabía que no era verdad. Nada dormía allí. Todo observaba. Pensé en irme. Pensé en inventar una excusa. Pero también pensé en algo que me daba miedo admitir. Ya estaba atrapada. No físicamente, mentalmente, como si salir sin entender todo fuera aún más peligroso. Esa noche, por primera vez, cerré la puerta con llave, y aún así, no dormí. El cuarto día amaneció con un cielo gris, pesado, como si incluso el clima supiera que algo estaba fuera de lugar. El mar estaba calmo, demasiado calmo. Esa quietud me ponía nerviosa. Me desperté temprano y me puse un vestido largo color arena, con una abertura discreta en la pierna. No era coquetería, era una forma de recordarme que mi cuerpo aún me pertenecía. Me até unas sandalias bajas y dejé el cabello suelto, cayendo por la espalda como una cortina protectora. Ese día no me asignaron tareas claras, nadie me dijo qué hacer, y esa falta de instrucciones era, en sí misma, una orden. Caminé por la isla fingiendo naturalidad, pero observando todo. Empecé a notar detalles que antes había ignorado: cámaras ocultas entre la vegetación, puertas siempre cerradas con códigos, pasillos que no aparecían en ningún plano. Al mediodía, uno de los coordinadores me pidió que acompañara a un grupo reducido a una zona más alejada, cerca de una construcción blanca, casi ceremonial. Dije que sí. Decir que no nunca parecía una opción real. Mientras caminábamos, sentí cómo el vestido se me pegaba a la piel por la humedad, cómo cada paso se volvía más lento, más consciente. Mi respiración era superficial, no por deseo, por alerta. Dentro del edificio, el aire era frío,
demasiado frío para el Caribe. Nos sentamos, yo me mantuve erguida, con las piernas cruzadas, las manos apoyadas sobre la falda. Sabía que cada gesto era observado. En ese lugar, incluso la postura tenía significado. Uno de ellos habló de confianza, otro de discreción. Palabras suaves, pronunciadas como si fueran regalos. Sentí una mano apoyarse brevemente en mi espalda, cerca del omóplato. No fue un agarre, no fue una caricia, fue una marca, un recordatorio silencioso de jerarquía. Mi piel reaccionó de inmediato, un escalofrío que recorrió la columna. Me moví apenas, lo justo para recuperar espacio sin provocar. Ahí entendí algo importante. El verdadero control no necesitaba contacto. Bastaba con la expectativa. Esa tarde, al volver a mi habitación, encontré algo sobre la cama, un vestido negro, más ajustado, más corto. Nadie dejó una nota. No hacía falta. Me senté frente al espejo con el vestido aún doblado en las manos. Sentí rabia y miedo y una determinación nueva, peligrosa. No me lo puse. Salí con el mismo vestido largo, ahora arrugado, pero mío. Caminé con la cabeza alta. Sabía que ese pequeño acto tendría consecuencias. Y las tuvo. Miradas más duras, silencios más tensos, sonrisas que ya no intentaban ser amables. Esa noche, desde el balcón, vi luces encenderse en zonas de la isla que yo no conocía. Escuché música lejana, risas apagadas, y comprendí que había dos islas, la visible y la que se escondía detrás de las puertas cerradas. Yo había visto apenas la sombra de la segunda. Y aún así, algo dentro de mí empezó a cambiar. El miedo seguía ahí, sí, pero ahora venía acompañado de una pregunta peligrosa. ¿Y si recordar era más importante que sobrevivir en silencio? Porque empecé a entender que no estaba allí por casualidad, y que si algún día salía, mi memoria sería lo único que no podrían controlar. La quinta noche fue distinta desde el primer segundo. No hubo invitaciones, ni sonrisas ensayadas, ni agendas flexibles, solo un mensaje corto dejado por debajo de la puerta. Prepárate, nada más. Ni firma, ni hora. El papel era grueso, caro. Como todo en esa isla, me duché más tiempo de lo habitual, como si el agua pudiera borrar lo que sentía. Elegí un vestido color vino, suave, que caía por el cuerpo sin apretar demasiado. Tirantes finos, espalda descubierta hasta donde la censura del buen gusto todavía permite respirar, zapatos planos, pulsera de plata, el cabello suelto. No quería parecer sumisa, pero tampoco provocar. En ese lugar, cualquier elección era interpretada. Cuando salí, el aire estaba denso, la isla no hacía ruido, ni grillos, ni viento. Caminé hasta la casa principal con el corazón golpeándome en las costillas. Cada paso resonaba en mi cabeza. Al entrar, noté algo nuevo. Había menos gente. Mucho menos. Eso me inquietó más que cualquier multitud. Me llevaron a una sala lateral, luz baja, sofás claros, una mesa con copas intactas. Me senté recta, las piernas juntas, las manos sobre la falda. No bajé la mirada. Decidí eso antes de entrar, no bajar la mirada. Uno de ellos habló, no levantó la voz, no fue agresivo. Eso lo hacía peor. Dijo que yo había generado interés, que era inteligente, que sabía adaptarme. Palabras que sonaban a elogios, pero pesaban como cadenas. Sentí el calor subir por el cuello, no de vergüenza, sino de alerta. Cada fibra de mi cuerpo estaba tensa, como una cuerda a punto de romperse. Hubo un momento de silencio incómodo, demasiado largo. Yo respiraba despacio, controlando el temblor interno. Entonces pasó algo inesperado. Alguien mencionó documentos, archivos, registros, no como amenaza directa, sino como una advertencia velada. Entendí el mensaje con claridad brutal. Todo allí quedaba anotado, para bien o para mal. En ese instante, tomé una decisión que me acompañaría el resto de mi vida. Me levanté. No grité, no corrí. Simplemente dije que no me sentía bien, que necesitaba aire. Hubo miradas cruzadas, un gesto casi imperceptible de desaprobación, pero nadie me detuvo. Todavía no. Volví a mi habitación con pasos firmes y cerré la puerta.
con llave, con el pestillo. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la madera. El vestido se arrugó. No me importó. Por primera vez desde que llegué, lloré, en silencio, con rabia, con alivio, con miedo. Esa noche no dormí. Escuché pasos en el pasillo, voces bajas, una puerta que se cerraba más lejos. Yo estaba despierta, demasiado despierta, y entendí algo con una claridad dolorosa. No podía quedarme más. Al amanecer, mientras el cielo apenas se aclaraba, hice algo que no estaba permitido. Escribí. No en papel elegante, en notas pequeñas, escondidas, fechas, sensaciones, frases sueltas, nombres incompletos, no pruebas legales, pero sí algo igual de peligroso, memoria organizada, porque si salía de allí no sería la misma, y si no salía, alguien tenía que saber que yo había estado. Cuando el sol apareció, hermoso e indiferente, supe que la isla ya había cambiado para mí, y que yo, de alguna manera, también había empezado a cambiar el destino de la isla. Salí de la isla al amanecer siguiente, pero no fue una huida heroica ni una escena de película. Fue algo mucho más frío, más real. Un traslado adelantado, organizado con eficiencia quirúrgica, como si mi presencia hubiera dejado de ser conveniente. Nadie me explicó nada. Nadie se despidió. Solo una sonrisa profesional, una lancha blanca, el mar abierto. Yo llevaba un vestido sencillo color crema, arrugado por la noche sin dormir, sandalias gastadas y una bolsa pequeña colgada del hombro. Dentro no había recuerdos, ni regalos, ni nada que pudiera ser confiscado. Lo importante no estaba ahí. Estaba en mi cabeza, en mi cuerpo, en la forma en que mis hombros ya no se relajaban del todo. Mientras la lancha se alejaba, miré la isla por última vez. Desde el agua parecía hermosa, casi inocente, verde intenso, construcciones blancas, el sol reflejándose como si nada hubiera pasado jamás. Entendí entonces por qué tantos no creían a las chicas. La isla mentía bien. Durante meses no hablé. Volví a México, luego a Estados Unidos. Cambié de ciudad, de ropa, de rutina. Usaba vestidos más largos, zapatos cerrados, collares discretos. No por vergüenza, sino por control. Necesitaba sentir que yo decidía qué se veía y qué no. A veces, al caminar, sentía miradas que no estaban ahí. Otras veces, el simple sonido del mar me aceleraba el pulso. Pensé en denunciar, muchas veces, pero cada intento chocaba con la misma pared invisible. ¿Tienes pruebas? Yo tenía memoria, tenía fechas aproximadas, sensaciones, nombres incompletos, y eso, me dijeron sin decirlo, no era suficiente, hasta que los años pasaron, hasta que los nombres empezaron a aparecer en documentos filtrados, hasta que los titulares volvieron a usar palabras que yo había escuchado en voz baja en aquella sala con luz tenue, hasta que entendí que lo que viví no había sido un episodio aislado, sino una pieza de algo mucho más grande. La noche en que leí la noticia por primera vez, estaba sola en mi departamento. Llevaba un vestido suave de algodón, descalza, una taza de té enfriándose entre mis manos. Sentí el mismo nudo en el estómago que en la isla, pero esta vez no era miedo, era algo más peligroso, esperanza. Abrí un cuaderno viejo, el mismo tipo de hojas donde había escrito en secreto años atrás. Volví a anotar, con calma, con precisión, no para venganza, no para fama, sino porque alguien tenía que unir los puntos. No sé qué pasará después, no sé si mi voz será escuchada, no sé si todos los nombres saldrán a la luz, pero sí sé una cosa, yo estuve allí, yo vi, yo sobreviví, y ahora que los archivos hablan, tal vez sea el momento de que las chicas también lo hagamos, porque la isla nunca debió ser olvidada, y esta historia todavía no ha terminado.